Primera ciencia. La palabra considerada como voz o representación escrita de la voz, en la cual cada cual puede meter contra los aguafiestas su propio pacto con la vida, con el agua y el fuego, con el diablo y con Dios. ¿Quién nos dirá si el fuego es Dios, si el agua es el demonio o viceversa? Me parece que nadie. La palabra entendida como asidero para creer, pensar, acusar, ser acusado, hasta estrellarse con el silencio, con la palabra que no dice nada ni se desdice. Gracias, maestro. Las manos, cuando sueñan gracias a usted, se vuelven carne viva, pianísima desde el alma y retumbante yumba. Veo su traje flaco, con cuerpo frágil adentro, orquestando además toda la música, sin hacerse notar. Quizá porque la música está en sus manos, en el lugar donde la orquesta las obedece, como si fuesen una flor distraída sobre el piano. Maga, díamela, en tanto cuanto estatua de ti misma, canta marosa tu salvaje rosa, vuelta clavel del aire, para la eterna oreja del cielo, que no deja de oírte. Lo de vivir, voy a seguir haciéndolo, aunque la forma de estar vivo me obligue a recortarme las uñas. La noche tiene, entre otras cualidades, la de no ser una palabra. Extensión córnea que se acaba en la punta de los dedos. Lunas llenas, menguantes, nuevas, crecientes, que nunca acaban de caer. Para el que está despierto, más que lugares o fases de la luna, la noche tiene adondes. Para Eduardo Arnoyanz. Muerte dribleada. Toda la muerte cerca a un niño que le hace una finta, se le escapa, la descoloca, no suelta la pelota. No me compliques la vida, dice la muerte, y el niño se le ríe en la cara. Tenemos en esta oportunidad, con la responsabilidad de inaugurar este ciclo que nos va a llevar a escuchar la palabra de Oscar Brando sobre Juan Carlos Sonetti, a Eduardo Nogareda sobre Mario Benedetti, a Ricardo Pallares sobre Felisberto Hernández, a Tatiana Oroño sobre Idea Vilariño, a Carolina Blixen hablando sobre Julio Cedarrosa. Tenemos el honor, decía, esta noche de inaugurar este ciclo con Roberto Aprato para abordar en la conmemoración de los 40 años de la publicación de Apalabrar de Salvador Puig, lo que Roberto Aprato, nuestro conferencista, ha denominado como conferencia Reflexiones sobre la voz poética de Salvador Puig. Es para todos nosotros, en particular la comisión directiva, un honor poder compartir con ustedes estas jornadas en este momento tan peculiar, inesperado, que sabremos superar y sobrellevar desde este núcleo de literatura y de cultura que pretende sostenernos firmes con esperanzas y buenos abrazos, aunque no sean presenciales en este momento. Roberto Aprato, un querido amigo, compañero, es profesor de literatura, egresado del Instituto de Profesores Artigas, ha sido además profesor del propio Instituto de Profesores Artigas, dictando la cátedra de teoría literaria, se ha desempeñado también en la narración creativa en la Universidad Católica del Uruguay, se ha desempeñado también en la Escuela Nacional de Bellas Artes, es, por otra parte, coordinador de talleres de escritura y de lectura, además de ejercer la crítica literaria y de cine desde hace muchos años, del querido cine universitario de hace tantos años, pero fundamentalmente también
es parte de su actividad la poesía, la escritura de poesía y de narrativa. Además de esto, ha cursado también la investigación, una obra suya realmente determinante por su aporte es la ficcionalidad en el discurso literario y en el fílmico, y además ha incursionado en lo que tiene que ver con la traducción de obras literarias. También hay que mencionar que ha sido distinguido con premios por su actividad literaria. El último de ellos, el premio Bartolomé Hidalgo. Hola. Hola. Como si fuera poco, decía que fue premiado con el premio Bartolomé Hidalgo. La obra de Roberto es amplia. Voy a mencionar algunos de los títulos, que son muchos. La bien mirada, cambio de palabras, velocidad controlada. Estoy hablando de libros que datan de 1978, 1986, el último que mencioné. Mirada circunstancial a un cielo sin nubes, íntima, que es una novela. Cuerpos en pose, arenas movedizas, Bárbara, que es otra novela. Después, La brisa, otra novela, Levemente ondulado, Se hizo de noche, novela. 18 y Yaguarón, novela. Como si fuera poco, otra novela. Y las últimas obras publicadas, Carta perdida, Mientras espero, Los límites del control y Sin palabras. Esta lectura rapidísima que hice, y por lo rapidísima poco respetuosa, responde a que no contamos con mucho tiempo porque Roberto termina esta conferencia y tiene que atender precisamente uno de sus talleres. De modo que calculamos que hasta 7 menos 10, 7 menos cuarto, 7 menos 10, vamos a tener la oportunidad de escucharlo y hacer preguntas. Así que, bienvenido, Roberto, muchísimas gracias, porque tu respuesta fue inmediata cuando te planteamos hablar sobre Salvador Puch. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por estar ahí. Los saludo virtualmente. Y bueno, realmente estoy muy contento de poder ser el primero que va a realizar este ciclo de charlas. Y por supuesto que yo le dije enseguida que sí a Jorge cuando me planteó lo de Salvador Puch, porque siempre lo quise mucho a Bécquer. En realidad son los dos nombres. Salvador era el nombre de poeta y Bécquer era el nombre de amigo, y el nombre que él usaba además como locutor, que fue locutor de radio durante muchísimo tiempo, aparte de partener de la Andricina en Don Verídico en la 30, durante los años 70-80, ¿no? Es decir, la primera noción que tuve de la existencia de Salvador Puch fue ahí, ayudando a la Andricina a hacer Don Verídico. Pero bueno, voy a empezar con la única anécdota de mi amistad con Puch, que bueno, cuando yo publiqué mi primera novela, una de las que mencionaba Jorge, que es Íntima, ya hace 26, 27 años, fue la primera vez. Yo ya tenía varios libros de poesía, y fue la primera vez que yo me incursioné en la narrativa. Y entonces me acuerdo de la primera vez que lo vi, después de haber sacado eso, me dijo de todo, porque yo había pasado de la poesía a la narrativa. O sea, era algo que a él le parecía una especie de pecado, salir de la poesía para meterse en otra cosa, en cualquier otra cosa que no fuera poesía. Es decir, después me lo dijo Benavides también, pero digo, era como salir de un trillo que era sagrado, o sea, para él. Y yo voy a empezar por ahí, porque me parece que eso es una primera marca, un primer signo de la escritura de Salvador Puch, y que es lo que me hizo aceptar enseguida el convite de Jorge, ¿no? Esa fidelidad a la poesía que tuvo Salvador desde que empezó, y bueno, empezó en el año 63 con La luz entre nosotros, pero eso quedó, ese libro que es muy bueno, del año 63,
tuvo que esperar 17 años para que viniera eso que estamos conmemorando hoy, que es apalabrar. Es decir, apalabrar aparece recién en el 80, cuando ya mucha gente se había olvidado de Puig como poeta y más bien lo veía como locutor y como amigo, como tipo, como ser humano que andaba por ahí y que además cultivaba algo que después aparece en toda la poesía que viene a partir de apalabrar, desde apalabrar hasta Memorias del Habla, que es el último libro. No son tantos libros, ¿no? O sea, cuando uno se pone a pensar, son 7 libros nomás, son 7 libros los que vienen desde esa resurrección con apalabrar hasta que lamentablemente fallece en el 2009. Incluso Memorias del Habla no lo llegó a ver, ¿no? Memorias del Habla es un libro que él estaba preparando en el 2008 y prácticamente apenas lo vio terminado. Por lo que tengo entendido, creo que nunca lo vio terminado, y mucho menos publicado. Pero bueno, en ese tiempo, entre el 80 y el 2008, digamos, 2009, hay 7 libros nada más. Podría haber habido muchos más, pero fueron una cantidad eso uno lo siente como que fueron muchos, porque hay en todo eso el cumplimiento del rezongo que me hizo por haberme ido de la poesía para hacer narrativa, que es el apego y el trabajo profundo, que es uno de los primeros grandes valores de Salvador, que es atenerse a la escritura poética como un trabajo, como a un trabajo. Y es una de las cosas que hace que uno lo respete todavía y lo siga respetando toda la vida, porque es lo que hace, una de las cosas que hace que uno lo tenga como modelo, ¿no? Y que funcione, si uno se pone a pensar cuáles son los modelos de escritura poética que cualquier nuevo poeta o cualquier poeta, digamos, que hay muchos, ¿no? Que están empezando, que están haciendo sus primeras armas en la poesía, tiene que tener, o debería tener, uno es lo que es la obra de Salvador Puig. Me parece que eso es indiscutible, pero es indiscutible porque es uno, por supuesto, no estoy diciendo que sea el único, ni siquiera que sea el mejor, porque eso es todo muy subjetivo, ¿no? Pero para mí es uno de esos que uno respeta por el trabajo con la palabra, el cuidado, la perfección en el manejo del ritmo poético, del ritmo coloquial, sobre todo del lenguaje que usaba en la poesía, y además porque ahí está lo que recién dije, que él fue juntando a lo largo de su vida, porque, digamos, en el 80 él ya tenía 40 años, ¿no? Tenía 41 años, y había hecho mucha cosa, es decir, no es necesario escribir poesía para hacer cosas, ¿no? Es decir, había hecho muchas cosas en la vida, y muchas de esas cosas tenían que ver con la cultura. Si uno hablaba con él, Puig sabía mucho de muchas cosas, sabía mucho de política, sabía mucho de música, sabía mucho de cine, sabía mucho de literatura, no necesariamente de su poesía, o de solo poesía, sabía mucho de narrativa además no solamente del siglo XX o XXI, y sabía mucho de arte y sabía mucho de la gente. O sea, era un enorme observador, un muy puntual observador de la geografía, del paisaje montevideano. Yo una vez me acuerdo que dije, cuando se presentó el libro, Apalabrados, que es el libro gordo que abarca, que tiene toda su poesía, que había pocos poetas que fueran tan montevideanos como Puig. Tan montevideano quiere decir que era un profundo conocedor de la geografía montevideana, muy profundo conocedor del paisaje y del paisaje cultural, no solamente de las calles, no solamente de los barrios. Era conocedor del pasado de Montevideo, era conocedor del pasado cultural de Montevideo y del teatro, porque también sabía mucho de teatro, ¿no? De teatro, de música, de todo lo que había, de aquello de lo cual él fue testigo, incluso de fútbol, porque también sabía mucho de fútbol. Era muy hincha de Peñarol, lo cual merece más respeto también. Pero digo, él tenía
una mirada muy, muy atenta, muy profunda en todas las cosas que tuvieran que ver con el contexto, con su contexto, con su entorno, con el entorno que lo había precedido y con lo que iba a venir después. Entonces, es como si fuera una especie de poesía al día con lo que estaba ahí, con los estímulos que podía haber. Y en ese sentido, yo creo que aparte de como característica personal de él, eso es un componente muy importante de cualquier escritura, ¿no? De cualquier escritura, es decir, cualquier escritura, y no solo la poesía, pero bueno, aquí en ese caso fue solo la poesía, porque no se negó, por supuesto, a escribir cualquier otra cosa que no fuera poesía, era esa capacidad para captar el ambiente y para observar a la gente y para darse cuenta de quiénes eran fulanito y menganito. Por ejemplo, digo como un paréntesis, si uno recorre todos estos 7 libros, incluso La luz entre nosotros también, se va a encontrar con muchísimos poemas que están dedicados a figuras de la cultura. Están dedicados a figuras de la cultura por los cuales él pasó, digamos. Como estímulos para él, a pesar de que no fueran poetas necesariamente, ¿no? O sea, gente que tenía que ver con la cultura, que tenía que ver con el hacer cultural en general, y que yo lo que creo es que eso es importante para la escritura, porque la escritura se nutre de todo lo que hay ahí. La escritura se nutre, por supuesto, de una introspección, se nutre de un trabajo sobre uno mismo, se nutre sobre un análisis de todas las pulsiones que uno pueda tener adentro, pero también, y al mismo tiempo, de la relación que puede haber entre eso y el exterior, entre eso y lo real. Entonces, a mí, leyendo libro tras libro de todos estos, que ahora voy a mencionar para recordar los títulos y también porque quiero sacar alguna conclusión de todos esos títulos, uno va viendo cómo la observación y la conciencia de dos cosas, de la realidad y de la poesía en relación con la realidad, son una constante. Y uno puede leer un libro, un poema de apalabrar o un poema de memorias del habla, y se puede dar cuenta de que está el mismo signo de cuidado de la palabra, de lo que se usa para poder dar cuenta de aquello que está mirando, aquello que conoce, aquello que quiere, aquello que lo motiva como para escribir, lo motiva como para sentir, y al mismo tiempo respeto por la cosa. Es decir, la cosa sobre la cual escribe, la persona sobre la cual escribe, la situación real que él convierte en situación poética en un poema, va parejo con el trabajo que es impresionante, es realmente asombroso de cuidado de la palabra, ¿no? O sea, eso de la palabra es una cosa muy abstracta o muy general, pero que en él se convierte en algo muy singular. Uno lee y se encuentra con el cuidado del ritmo del lenguaje coloquial, el ritmo del habla, lo cual no quiere decir hablar en dialecto, no quiere decir hablar mal o voluntariamente hacer falta de ortografía, quiere decir hablar como habla él, hablar como hablaba cualquiera, y respetar en ese sonido del habla, en el tono del habla, el tono de la escritura. Eso es algo admirable, realmente, ¿no? No quería adjetivarlo tanto, pero digo, yo creo que es admirable que uno pueda encontrar en ese recorrido del año 80 al año 2009 la constancia por ese cuidado de que no solamente las cosas queden bien dichas, sino que además se ajusten paso a paso a lo que quiere decir. Y uno puede decir, bueno, sí, pero eso es escribir, ¿no? Al fin y al cabo, yo qué sé, tanto lío. Pero no es fácil. Es decir, le doy fe de que no es fácil. No es fácil sobre todo cuando pasan años y van pasando, digamos, 3, 4 años entre un libro y otro, a veces un poco más, y uno recrea la misma máquina, la misma maquinaria, ¿no? Es decir, vuelve a plantarse con sus obsesiones,
con sus placeres, con sus nostalgias, con todo lo que puede tener un poeta adentro, y vuelve a aplicar la misma máquina poética, la misma máquina de habla poética para poder captarlo. Porque, ahora, esto es lo que quería hacer. Yo quería hacer un recorrido por los títulos, por más que se conocen, ¿no? Pero bueno, a mí me choqueó un poco al ver todos los títulos uno abajo del otro, ¿no? Fíjense que primero La luz entre nosotros, que escapa un poco a eso que quiero decir, porque es un título de joven, un tipo de 23, 24 años que hace referencia a la luz, hace referencia al deslumbramiento de las cosas, hace, digamos, a la capacidad por meterse en la belleza de lo humano. Pero después de salir de La luz entre nosotros, yo le dije que son 17 años, entre los cuales habrá estado incubando todo esto de que estamos hablando, ¿no? Pero fíjense, apalabrar es el primero. Después de apalabrar, 4 años después viene Lugar a dudas. Después, 8 años después, es Si tuviera que apostar. Después de Si tuviera que apostar, es Por así decirlo. Después, En un lugar o en otro. Después viene Escritorio, después viene Memorias del habla. Para mí hacen una especie de conjunto, esos títulos nomás, de una tendencia a meter las cosas en la palabra y en la especulación. Es decir, en la especulación, a ver cómo se puede hacer esto. Es decir, la prueba, si tuviera que apostar en un lugar o en otro, por así decirlo. Y además, habla, decirlo, apalabrar, todos son expresiones coloquiales que uno utiliza para designar, que es una cosa que a él le importaba mucho, cómo nombrar. O sea, le tiene que importar eso a cualquier escritor, pero a él le importaba fundamentalmente cómo nombrar aquello de lo cual estaba hablando. Todo eso, o sea, en cada uno de estos títulos hay un compromiso con la especulación, no la especulación en ese sentido que estarán pensando, no, la especulación en el sentido del pensamiento, del cuestionamiento de cómo hace uno para decir lo que está diciendo, cómo hace uno, a ver cómo prueba, como si cada vez la máquina tuviera que ponerse en funcionamiento para poder adaptarse a eso que para él es sumamente importante, ¿no? Porque además está eso, que es la importancia que para él tenía el arte, de lo cual él se sentía uno, ¿no? Una manifestación, una pieza, un signo que estaba manifestando algo que para él era mucho más grande. O sea, de ahí vienen todos los poemas dedicados a poetas y a pintores y artistas y todo tipo de gente de la cultura. Es decir, él es uno, es un signo que está dando cuenta, está cumpliendo con un deber, cosa que me parece muy importante, está cumpliendo con un deber que es el de homenajear en su poesía a la poesía. ¿Verdad? O sea, la poesía. Él no pintaba, ¿no? Ni hacía cine, ni hacía teatro, él hacía poesía. Por lo tanto, la poesía era la clave de lo que él tenía como para homenajear al arte. Es decir, desde ahí podría hacerlo. Y hay un punto acá intermedio como entre La luz entre nosotros y Apalabrar, hay un poema que quedó para la historia, que es el poema que él escribió para el Che en 1967, y que quedó como un poema aislado durante muchísimos años, porque digamos, él no lo... Eso se publicó, lo publicó Enrique Fierro en una antología de poesía rebelde que sacó con Banda Oriental, que en el año 71, y quedó como un poema aislado, que después fue recogido en Si tuviera que apostar y otros poemas. Estaba Si tuviera que apostar, que era el libro central, y además había otros poemas que él había escrito aislados. Y entre esos entró como de contrabando al comandante Ernesto Che Guevara, que fue un poema que realmente es la cifra de otra cosa que para mí es muy importante. Es el poema donde se inmortalizó el verso ese, las palabras no entienden lo que pasa. ¿Tá? O sea que eso a veces hay gente que conoce más eso que toda la obra de Puig, porque las palabras no entienden lo que pasa,
quedó como una especie de eslogan, una especie de lema, de lema que designa la lucha entre la emoción, que en ese momento era la emoción por la muerte del Che, y la incapacidad de expresar. Que es por supuesto que es un motivo de la poesía de todas las épocas, ¿no? Pero él lo expresó ahí de una manera maravillosa, maravillosa, porque además lo que va sacando de ese poema son distintas capas, distintos matices de la emoción por la muerte, por la pérdida del Che Guevara, que lo convirtió en poesía, y la convirtió en poesía de un modo que ya anticipaba lo que iba a venir después. O sea, ese trabajo con la palabra y específicamente con la conversación, usar la palabra para conversar, usar la palabra para hacer eso que también hace uno, hace cualquiera cuando escribe, mal, bien, no importa, pero lo hace o lo quiere hacer, que es dialogar con el lector. Es decir, en cualquier texto literario, sobre todo, digo, perdón que privilegie lo literario, porque acá estamos hablando de poesía, pero además acá hay una razón de peso como para decir que la cuestión es qué es lo que pasa con la palabra en el diálogo, la palabra en la conversación. Y lo que pasa siempre, y lo que él puso de manifiesto en su poesía, es que hay dos diálogos simultáneos. Uno que es el diálogo que el escritor tiene con su propia palabra, y otro el diálogo que tiene con el lector. Es decir, que hay dos cosas que están saliendo al mismo tiempo, y por eso, si no, sería mucho más fácil escribir poesía, ¿no? Si uno no tuviera que dialogar, o si uno simplemente se dedicara a hablar, a decir cualquier cosa, pero no a centrarse en lo que está diciendo, sería facilísimo. Pero no, hay un diálogo doble, hay un doble enclave que hace que Puch, y que hace que cualquiera, pero Puch especialmente, tenga que tomarse en serio ese diálogo doble, ¿no? Es decir, las cosas se comunican, pero se comunican después de pasar por una comunicación con uno. Y se comunican en la medida en que uno las deja salir para ese diálogo. Y entonces todo eso, por así decirlo, y en un lugar o en otro, y Memorias del Habla, sobre todo, que es ese el último libro, que donde él recapitulaba un montón de motivos de su poesía, y donde él se ponía a tono con lo que él había hecho, ¿no? Porque, claro, él no era viejo, es decir, cuando murió no tenía 70, tenía 70 apenas, pero bueno, digo, no era viejo como para, pero igual tenía una conciencia creciente de balance, ¿no? Como de balance de lo que he hecho, de balance de lo que tengo que hacer, de balance de qué soy yo, qué tipo de poeta soy yo, o qué cosa puedo decir como poeta, cómo puedo seguir manteniendo esto, porque ese doble diálogo, porque si no lo puedo mantener, no puedo seguir escribiendo. Entonces, en ese libro, por más que él cuando lo estaba escribiendo, todavía no, estaba mal, pero todavía no sabía nada, hay una conciencia muy fuerte de legado, ¿no? De pasarle a los que vendrían después esa concentración espectacular, porque digo, aunque sea un adjetivo que no se puede aplicar mucho a concentración, pero bueno, en lo que está haciendo, en su oficio, en su trabajo, en la fuerza que se le ponía para que cada vez fuera mejor. Entonces, el cuidado por la palabra, y otra cosa que se puede apreciar si uno lee así de corrido todo, que lo recomiendo que se haga, ¿no? Que ese libro de Apalabrados, que recoge toda su obra, lo lean, porque vale la pena ver esto que estoy diciendo yo, pero muchísimas cosas más, y confirmar ese diálogo. Es decir, confirmar que existe una conciencia y un cuidado y un respeto por el lector, cosa que me faltaba decir. Hay un respeto por el lector que ya estaba en La Luz entre Nosotros,
Y por supuesto que estaba también en eso previo, que es lo que después se llamó al comandante Ernesto Che Guevara, pero al principio no se llamaba nada, al principio era las palabras no entienden lo que pasa, y que es un ejemplo de poesía política sin panfleto, cosa que me parece maravillosa. Es decir, es uno de esos escasos poemas que andan por ahí, políticos, estrictamente políticos, estrictamente ideológicos, en que no hay caída en el panfleto, no hay caída en el codazo cómplice con el lector para decir, bueno, estamos en lo mismo, etcétera, etcétera. No, yo estoy en esto, y si vos querés estar, estás en un diálogo conmigo. Es decir, la actitud de esa es esa. O sea, no voy a negar que yo siento lo que siento, porque si yo negara lo que siento, no habría escrito este poema. Entonces, ese poema que escribo salta como una cuestión personal, como una cuestión sincera, como una cuestión que es inalienable absolutamente, y se convierte en política precisamente porque no va al panfleto, porque no va a abaratar la experiencia política del lector con un lugar común, con un esquema de pensamiento, sino que da el pensamiento metido con todo lo que tiene adentro, ¿no? Y entonces eso es lo que también hace que uno valore tanto eso que en el prólogo general de Apalabrados, en el prólogo porque hay un prólogo chico y un prólogo grande. Hay un prólogo mío a Memorias del Habla, a ese último libro, y hay un prólogo grande que es el de Eduardo Milán, a toda su obra, que también era muy amigo de él. Y entonces, en el comienzo de ese prólogo, Eduardo decía que había visto pocos poetas en su vida que trabajaran tanto con la cultura, ¿no? Es decir, que metieran tanto a la cultura, no como una cosa externa, sino interna. Es decir, como hacer sentir que lo que se estaba haciendo, el poema que el lector estaba viendo, era un homenaje, lo que decía antes, ¿no? El homenaje a la cultura, como parte de la cultura. Y cuando uno dice cultura, dice todo, no es simplemente pintura o cine o lo que sea, todo lo que abarca eso, todo el mundo de alrededor. Entonces la conciencia por la palabra automáticamente trae la conciencia de la cultura. Entonces Eduardo decía eso, que también se ha dicho alguna vez de Borges, de la incorporación de la cultura al hacer poético. Es decir, que no son dos cosas distintas. Es hacer sentir que algo tan difícil, ¿no? Que realmente son la misma cosa, que uno hace algo porque está metido dentro de otra cosa más grande, y así como es un ser humano que está metido junto con otros seres humanos. Y entonces eso es lo que hace que, lo que yo le dije a Jorge, de la voz poética. ¿Qué es la voz poética de Salvador Puig? La voz poética es esa especie de hilván que él trazó en distintos factores que lo fueron recorriendo, asediando, estimulando a lo largo de su vida, y la palabra poética, la palabra que los captó, porque es una cuestión de captar, de dar el tono, de lo que se puede decir. Cualquier poema que uno lea, yo agarro uno cualquiera, no debería porque es pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, estoy perdiendo el tiempo con algo que no, pero no importa. Uno cualquiera, hay uno cualquiera, así totalmente cualquiera, cualquiera al azar, que está metido en la palabra. No es uno dedicado sí, es uno dedicado a una figura de la cultura no uruguaya, que era Yves Montand. Yves Montand, que ya nadie sabe quién es, pero Yves Montand era un actor y un cantante. Primero fue un cantante, después fue un actor muy importante, y que, bueno, que participó en muchas películas muy, muy conmovedoras de la década del 60 y del 70, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, pongo como ejemplo mínimo. Yves Montand. A los 18 años era usted mi cantor. A París, en mis oídos. Sur les ponts de Paris. Y sobre todo, les feuilles mortes.
No dudo de su actual sensatez. Temo que no sea sensata, ni loca. Como locura pudo ser su acatamiento a los dictados del partido. Problema suyo, dirían los yanquis. Pero la sensatez hoy día debería implicar un cierto no sé qué de locura, que a usted lo abandonó, quizá tan clínicamente como el cigarrillo. Está bien, ni la muerte ni la justicia. El hombre es ese práctico self-made man. Uno pide poco, un todo lo podemos reducir. Y por qué no una valiente declaración contra la corriente. Ya sé, quien abandona una religión se convierte como por pesadilla en terrorista contra aquello que secuestró sus años. A los 18 años, como ahora, emociona escuchar su versión del Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. O sea, es esto, cada verso, si uno lo mira acá, los versos son de distinta extensión y van dependiendo del aliento, ¿no? El ritmo es el aliento expiratorio, el ritmo es la salida de aire con cada vez que uno manda, digamos, emite un sonido, una serie de sonidos, entonces puede tener distintos tamaños. Es decir, ese es lo que define el verso libre, ¿no? Entonces el verso libre va dando la pauta, en el caso de Puig, de una conversación permanente contra la corriente. Ya sé, quien abandona una religión se convierte como por pesadilla, es decir, es como si fuera pasando la mano de un lado para el otro y llevando al lector a ir viendo los movimientos de esa conversación. Es decir, es una poesía en movimiento permanente. Esto tenía que ver con el cambio político de Yves Montand, que ahora ya nadie se acuerda de eso, menos que de Yves Montand, pero no importa, era lo que decía yo de estar al día, ¿no? De saber qué era lo que estaba pasando. Montand dejó de ser comunista en la década del 80, entonces ahí hizo declaraciones y ahí agarró y escribió un poema en relación con lo que significaba para él las hojas muertas en los años 50 y 60, que fue muy importante no solamente para él, sino para todo el entorno generacional, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que queda de Salvador, ¿no? Lo que va quedando de Salvador es esa seriedad para encarar la poesía, para encarar el oficio, para encarar la relación con el lector y para enriquecerlo. Yo digo, ¿por qué para mí es tan importante Salvador o Bécquer? Porque se tomó en serio lo que hacía y porque lo hacía bien. Y lo hacía muy bien, y lo siguió haciendo muy bien, y no dejó de hacerlo muy bien nunca. Y eso es impresionante. Y eso es todo lo que tengo para decir de Salvador Puig por hoy. Muchas gracias.